Arráncame la vida de Ángeles Mastretta. Esta historia inicia con el encuentro de Catalina con el general Andrés Asensio en los Portales en Puebla, en donde poco a poco la empieza a cortejar hasta hacer la suya. Un día llega a la casa de Catalina y les dice a sus papás que se casará con ella, y así lo hace. Se van al registro civil, firman los dos y ya son marido y mujer. Después, Catalina, sus papás, sus hermanas y hermanos y el general, todos se van a desayunar y todo es ordenado por Andrés Asensio, teniendo un pequeño disgusto por un jugo de naranja. Ya como matrimonio, salen a montar a caballo y salen también a reuniones. Catalina se metió a clases de cocina con las Muñoz e iba aprendiendo a hacer diferentes guisos como mole y chiles en nogada, al grado de que Andrés no creía que ella los había hecho. Un día llegaron unos soldados a su casa con una orden de aprehensión en contra de Andrés y se lo llevaron. Catalina se fue a la iglesia a pedir a Dios y a la Virgen que le regresaran a Andrés. Mientras el padre realizaba la misa, llegaron unos gendarmes para llevárselo, pero antes le dejaron acabar la misa. Catalina tenía vergüenza de acudir a las clases de cocina, pero tenía que hacerlo porque le tocaba llevar los ingredientes. Estando ahí, nadie quería hacer equipo con ella, solo sus amigas Mónica, Pepa y Lucía se acercaron. De regreso en su casa, Catalina empezó a gritar el nombre de Andrés, rompiendo en llanto porque no estaba, pero escuchó que abrían la puerta como solo él sabía hacerlo y se puso contenta al ver que Andrés estaba de regreso, preguntándole que por qué se lo habían llevado y por qué lo habían soltado, a lo que Andrés contestó que por cabrones y por pendejos. La ausencia del general era prolongada debido a que era el jefe de las operaciones militares en Puebla, y eso ponía triste a Catalina. Se estaban preparando para ir a la boda de Pepa con un español cuando el general notó diferente a Catalina, diciendo que tal vez estaba embarazada, y Catalina recordó que Pepe Flores, que era la manera en que se refería a la menstruación, no la había visitado en 3 meses. Durante la ceremonia religiosa, Catalina le contó a Mónica que estaba embarazada y las dos se pusieron contentas. Catalina tenía 17 años cuando nació Verania. Le puso ese nombre porque era el nombre de la madre de su padre. Andrés Asensio llevó a la casa a sus hijos de su primera pareja, Virginia y Octavio. Catalina les presentó a su hermana. A petición de Catalina, Andrés tuvo que contarle la historia que vivió con Eulalia, la madre de sus hijos. Mientras Andrés está contando la historia que formó con Eulalia, te puedes dar cuenta que el contexto histórico es la Revolución Mexicana, porque menciona la llegada a la presidencia de Madero, la traición y su muerte, la guerra contra Huerta y su renuncia, la llegada de los constitucionalistas a la Ciudad de México, la Convención de Aguascalientes, la separación y guerra entre convencionistas y constitucionalistas y el triunfo de Carranza. Si prestas atención, podrías aprender un poco de historia nacional. Andrés gana la candidatura para la gubernatura de Puebla y empiezan las difamaciones en su contra. A través de un volante, Catalina se enteró que Andrés estuvo bajo las órdenes de Victoriano Huerta, contradiciendo la historia que le había contado sobre su esposa, a lo que éste reaccionó de manera astuta, diciendo que no estuviera del lado de sus enemigos. Entonces, la familia Asensio empieza a hacer una gira por todo Puebla para hacerse de gente que respaldara su candidatura, y también se sumaron más miembros a la familia. Andrés le presentó más hijas que tenía a Catalina y ella tuvo otro hijo llamado Sergio. Andrés gana y se convierte en el gobernador de Puebla, y él y su familia empiezan a saborear las mieles que tenía esa posición, pero también probaron lo amargo, porque Catalina observaba que Andrés era un mentiroso y conseguía las cosas de manera corrupta. Poco a poco, Catalina se iba desencantando de lo que estaba viviendo con Andrés, porque le llegaban los rumores de que era un asesino y un mujeriego. Tanta fue la presión de la situación que vivía Catalina que decidió hacerse un cambio de look cortándose el cabello, al grado de sentirse pelona e infeliz por lo que hizo. Fue a buscar consuelo en la casa de sus padres y lo encontró en brazos de su papá. Andrés tuvo que ofrecer otra vez una comida en su casa y Catalina otra vez tuvo que organizar y platicar con las esposas de los invitados.
y se enteró de que su papá estaba realizando negocios en nombre de Andrés. Y Catalina le pidió a su marido que excluyera a su papá de esos asuntos, a lo que Andrés accedió. Al parecer, el amor maternal que les tenía Catalina a sus hijos se le acabó porque decidió encargarle todo el asunto a la nueva nana, Lucina. El tener como pareja a un hombre como Andrés en una posición política como esa le estaba pasando factura. Conforme pasaba el tiempo, Catalina se iba enterando de todo lo que hacía el general. Mandó a matar a unos campesinos en Atencingo por la propiedad de unas tierras. Mandó a matar y despedazar al licenciado Maínez, y por más que Catalina le preguntaba a Andrés, este lo negaba todo. En una reunión que tuvo Andrés, Catalina conoció al secretario particular del presidente de México, Fernando Arizmendi, y desde que lo vio se enamoró de él y aprovechaba las visitas a la Ciudad de México para tener contacto con él. El general en un principio se había puesto celoso porque notó cómo se puso Catalina cuando lo conoció, pero al saber que el secretario era gay, pues fue el único noviazgo que le permitió. Al enterarse de esto, Catalina fue a contarle a sus penas a Pepa, pero cuando se reunió con ella en su casa, ella le dijo que tenía de amante al partero más famoso de Puebla, despertando la envidia de Catalina. Andrés y Catalina se sorprendieron al saber que en las paredes de las casas del Distrito Federal proponían como candidato a la presidencia a su compadre Rodolfo Campos. Al saber esto, Andrés renegaba y pendejeaba a su compadre al respecto, pero después de algunas charlas que sostuvo con Rodolfo, Andrés se decidió a apoyarlo y para esto mandó a Catalina a que ayudara a su compadre en la campaña. Catalina se hace amiga de Bibi, la cual se fue a vivir con el general Gómez Soto al morir su esposo. Catalina y Sergio van a una fiesta organizada por ellos y en ella se le pasan las copas al general Gómez Soto y empieza a agredir a Bibi, la cual supo manejar al general para que todo siguiera en paz. ¿Recuerdan que el compadre de Andrés y Catalina, Rodolfo Campos, era candidato a la presidencia? Pues obtuvo el triunfo y su rival, Bravo, no hizo nada para contrarrestarlo. El día de la toma de posesión de Rodolfo murió el papá de Catalina, quien había llorado en público. Y debido a la muerte de su papá, Catalina cae en una depresión que le es difícil superar, pero poco a poco trata de vencerla, saliendo a pasear en auto y aprendiendo a manejar, situación que no podían hacer las mujeres en ese tiempo. Sale a convivir con mujeres de la Ciudad de México que no le agradan del todo. Andrés Asensio decide tener más cerca a Catalina al ver que se ha recuperado y la lleva para todos lados. Quedaron en ir a cenar juntos, así que Catalina tuvo toda la tarde libre. Ingresó al Palacio de Bellas Artes y ahí conoció a Carlos Vives. Salió de ahí para dirigirse a Palacio Nacional para ir por Andrés. Ya en el restaurante, mientras cenaban, para sorpresa de Catalina llegó Carlos Vives, al cual Andrés Asensio conocía desde niño por tener una amistad con su papá y tuvieron una plática amena sobre el pasado. La relación que tenía Catalina con Carlos Vives era de amor y odio. Mientras paseaban, Catalina le comentó que le gustaba mucho el Sanborns por sus azulejos, a lo que Carlos respondió que le pidiera al general que se lo comprara, y en ese momento Catalina lo mandó a la chingada y se fue con su chofer Juan por el general, al cual le comentó lo sucedido. En una comida que preparó Catalina para Andrés y el general Suárez, y a la cual llegó de sorpresa Carlos Vives, mientras platicaban de política, llegó un pequeño señor jorobado que traía unos documentos que Catalina firmó. El general Andrés Asensio le había comprado la casa en la que se encontraba él, Sanborns, y tú queriendo recibir unas flores amarillas. Fueron a Bellas Artes a escuchar la orquesta que dirigía Carlos Vives y quedaron todos maravillados por su trabajo. Después se fueron a celebrar a Los Pinos, de donde se escaparon por un momento Carlos y Catalina para dar rienda suelta a su pasión. De regreso fueron por Andrés para irse a la casa para seguir la fiesta, ya que estaba pasado de copas y quería un grupo musical para amenizar. Catalina sabía que Juan, el chofer, no encontraría orquesta para amenizar, así que le dijo que fuera por Lupe para que cantara.
Y así fue, llegó y empezó a amenizar la noche hasta que Andrés se quedó dormido. Catalina, Lupe y Carlos salieron al jardín a ver el amanecer. Después, Lupe y Carlos se fueron y Catalina se fue a montar a caballo. De regreso, fue a ver a Andrés, quien se sentía mal por haber bebido tanto, o sea, le había dado la cruda, y este le dijo a Catalina que irían a ver a los toros por la tarde. Mientras tanto, Catalina tomaba su baño, pensaba y repensaba demasiado en lo ocurrido con Carlos. Y cada día que pasaba se preocupaba por lo que pudiera hacerle Andrés si se enteraba de lo que hacía con Carlos. Y se preocupó Catalina más cuando se enteró que Andrés con sus propias manos había matado a una mujer. Todos en familia fueron a pasar unos días de vacaciones en noviembre a Puebla, en donde el amorío de Catalina y Carlos seguía, porque este los acompañó y en donde las intrigas políticas se hacían cada vez más pesadas. Una tarde, Catalina fue a buscar a sus hijos en la entrada de la iglesia porque Carlos se los había llevado. Cuando llegó, solo encontró a los niños y Checo, su hijo, le dijo que unos amigos se habían llevado a Carlos. Al enterarse de que se habían llevado a Carlos Vives, Catalina fue a pedir ayuda a Andrés, quien le dijo que le diría al gobernador. Encontraron muerto a Carlos en una casa que servía como prisión clandestina. Se organizó su funeral en Tonancintla, donde Andrés dijo un discurso que exigía justicia por el asesinato de Carlos. Catalina guardaba en una caja de plata todos los recortes de periódicos que hablaban de Carlos Vives, una forma de tenerlo aún cerca. La hija del general Andrés Asensio, Lilia, se casó con Emilio en una boda organizada por Catalina, que no estaba de acuerdo con esta unión, ya que ella prefería al otro novio de Lilia, Javier, pero este murió en un accidente de motocicleta. Todo quedó de maravilla y Catalina quedó deslumbrada por la presencia de un director de cine llamado Quijano. Lilia y Emilio se fueron de la fiesta, cada quien en su carro, y Catalina preparó todo para que los invitados pudieran desayunar, pero antes se fue a echar una siesta con Andrés, la primera vez que dormía Catalina a su lado desde la muerte de Carlos Vives. Vivi llega a la casa de Catalina para pedirle ayuda en la redacción de una carta para dejar a su marido y le cuenta todo lo que hace con unas mujeres en una casa y de ahí se va a agarrar para dejarlo e irse con un torero colombiano, pero nada resultó como lo planeó. Catalina mantiene una relación clandestina con Alonso Quijano, era su nuevo Carlos Vives. Andrés Asensio cada día se pone peor en cuanto al carácter, ya que su compadre Fito no lo apoya para la carrera presidencial y esto hace que Catalina le dé un té que lo revitalice, pero al parecer la vida ya le está pasando factura a Andrés y esto lo nota Catalina cuando pasan juntos la noche de Año Nuevo en Acapulco. Y el cuerpo de Andrés Asensio no pudo más, murió y se le hizo un gran funeral en donde el presidente de la República, su compadre Fito, hizo acto de presencia. Catalina y sus hijos lloraban en la tumba de Andrés Asensio, sus hijos por su padre y Catalina por Carlos Vives, pensando que ahora sería casi feliz. Si tienen la oportunidad de leer este buen libro, háganlo, no tiene desperdicio.